Otro de los puntos que nos convoca dentro de este módulo son las características del sistema internacional. Hay que entender, dentro de estos paradigmas que ya han revisado con el profesor Felipe, que el sistema internacional ha ido mutando a través de los siglos. Entonces es un sistema en general dinámico. En la actualidad nos estamos moviendo entre dos grandes características del sistema, que es el aislacionismo, es decir, que los países terminen cerrando su frontera y volviendo a los periodos de antes de la revolución industrial incluso, versus la integración. Entonces hay bloques más pequeños que están pro integración, pero los bloques más grandes, como por ejemplo Estados Unidos o la Unión Europea, que han vuelto a aislarse el resto del mundo. Especialmente ahora, por ejemplo, en el contexto del coronavirus, donde tenemos economía como la estadounidense, que incluso ha prohibido a la empresa 3M exportar mascarilla a Latinoamérica, pero tenemos por otro lado a China, que ha estado donando recursos sanitarios a las distintas economías del mundo. Entonces, el sistema internacional siempre es saber entre estos dos movimientos, que es aislarse o integrarse. Y esto en el camino lo que va a terminar haciendo es posicionando a aquellos países, como en la economía china, que está pro integración, pero va a terminar perjudicando a economías como Estados Unidos, que están en pro aislacionismo. Además de esto, hay cierto patrón en cuanto a cómo interactúan los distintos actores del sistema internacional, que está regido por relaciones políticas, relaciones económicas, sociales, geográficas y tecnológicas, que esos son los grandes temas que configuran los asuntos mundiales. En todos los foros internacionales, finalmente estos son los temas que van a hacer que de una u otra forma van a detonar políticas exteriores, pero también detonan conflictos internacionales entre los distintos países dependiendo cuál es su rol en estos distintos puntos. Como tercera característica es la heterogeneidad. Hay una difusión del poder. En algún momento, durante la Guerra Fría, entre Estados Unidos y Rusia, después de la Segunda Guerra Mundial, era un sistema bipolar. Teníamos el bloque soviético y teníamos el bloque de Estados Unidos, que sería el occidente. Eran dos economías tan poderosas que se contrarrestaban sus fuerzas. Entonces ninguna de estas tenía la suficiente capacidad para influir en el otro bloque, porque finalmente ambas se verían perjudicadas. Esto obviamente generó, entre otros conflictos, el bloqueo, que vamos a ver unos conflictos, que es el bloqueo de Cuba, tenemos la caída de un régimen democrático en el caso chileno, vamos a tener distintas situaciones dentro de por ejemplo, los sandinistas en Centroamérica, Corea del Norte, que de hecho es un conflicto que hasta el día de hoy día todavía existe, pero que viene de la Guerra Fría. Pero después de eso hubo un periodo que se llamó unimultipolar, que teníamos a Estados Unidos como una superpotencia y el resto de los países distribuidos en pequeños grupos también de poder, pero no lo suficientemente grandes para contrarrestar a Estados Unidos. Pero en la actualidad vamos a ver que China ya se está posicionando como también una superpotencia. Lo mismo pasa con la India. Entonces Estados Unidos, además con estas políticas de aislacionismo, lo único que hace es disminuir más su poder. ¿Ya? Entonces esto nos va a llevar necesariamente a conflictos, porque Estados Unidos, al ver amenazado su posición en el resto del mundo, de alguna forma va a contraatacar a estas otras economías que lo están amenazando. Cuarto, tenemos la interdependencia. Con esto de la globalización y considerando más que todo ahora con el tema de la pandemia, nos damos cuenta de lo interdependiente que somos de otra economía. Desde el punto de vista económico, Chile ha disminuido fuertemente sus exportaciones porque los países están cerrados. China no atendió sus puertos por mucho tiempo, por lo tanto la fruta chilena no llegaba, el cobre no llegaba. Si Estados Unidos no le está comprando a China, por lo tanto China necesita producir menos bienes, al producir menos bienes requiere menos insumos. Parte de los insumos es el cobre. Entonces, ¿a quién repercute? A la producción chilena. Lo mismo ahora pasó con mascarillas, con los guantes. Nos damos cuenta que en Chile no teníamos una industria de producción de mascarillas. Y todas las mascarillas tenían que ser importadas. Ahora la empresa CMPC lo que va a hacer es compró una máquina para producir mascarillas y empezó a producir mascarillas de forma nacional. Se han creado otras mascarillas, por ejemplo, de tecnología de impresora. Pero, ¿cuál es el problema? Que esta situación que está en Chile también está ocurriendo en Argentina, está ocurriendo en España, está ocurriendo en Italia. Entonces esto nos va a llevar de alguna forma nuevamente a un aislacionismo mundial, porque nos damos cuenta que estábamos tan integrados a otra economía y éramos tan dependientes de algunas producciones de bienes y servicios, que ahora lo que va a terminar haciendo es que las empresas los países se empiecen a industrializar nuevamente en aquellas áreas que habían abandonado.
porque se dan cuenta que ante catástrofes de este tipo, donde el mundo se cierra, estas economías no tenían cómo sobrevivir, ¿ya? Y el último punto es la complejidad. Dentro del realismo que ustedes vieron con el profesor, Felipe se dan cuenta que las mayores relaciones a nivel internacional se daban a nivel de Estado. Estado 1 con Estado 2. Pero ahora nos damos cuenta que las relaciones no solamente son a nivel de Estado, sino que hay otros niveles, por ejemplo, supranacionales o subnacionales. En el ámbito, por ejemplo, del conflicto ambiental a nivel mundial, el rol de los Estados en realidad es secundario. Los que están llevando el tema a nivel internacional son organizaciones ONGs. Entonces nos damos cuenta que el rol del Estado termina en un rol secundario. Entonces hay otros intereses que no son necesariamente los intereses del Estado los que también están generando conflictos o comunicaciones o asuntos a nivel mundial. Eso lo podemos ver expresado en el siguiente esquema, donde tenemos que dentro del sistema internacional, ahora está el Estado-Nación, están los actores subnacionales. Y a eso vamos a tener, por ejemplo, incluso un club de fútbol. Tenemos los actores transnacionales sin fines de lucro, que son la ONG, como Médicos Sin Frontera, como la Cruz Roja, como Greenpeace. Tenemos los actores transnacionales con fines de lucro, que son los grandes inversionistas, las transnacionales. Piensen en Coca-Cola, piensen en Amazon. Tenemos y los actores supranacionales, que son los organismos que están formados por estados, como la ONU, la OEA o la OTAN, que es el ejército conformado entre Estados Unidos y la Unión Europea, para contrarrestar a su vez las fuerzas de Rusia. Entonces nos damos cuenta que el Estado ya es uno de muchos, ¿ya? Entonces por eso también es tan complejo regular las relaciones internacionales y los conflictos, porque ya no se sabe por dónde va a detonar, porque ya no todo pasa por el Estado. Siguiendo con el ejemplo que yo les daba del conflicto entre Estados Unidos y China, nos damos cuenta que una de las variables económicas que repercute en crear un conflicto internacional, o que a su vez el conflicto internacional va a repercutir en este ámbito, son los aranceles. Los aranceles de alguna forma es un impuesto que se establece a la importación o exportación de bienes y servicios. En el caso de Chile no existen aranceles a la exportación, pero sí a las importaciones, para bloquear alguna otra economía o para proteger la economía interna. A nivel internacional existe un organismo que se llama la OMC, que sería entonces un organismo supranacional que regula el comercio a nivel internacional. Entonces hay una característica que es la no discriminación. Entonces Estados Unidos, para poder combatir a China, que es un país con el que no tiene acuerdos comerciales, entonces aumentó aranceles. Al aumentar los aranceles no le aumenta los aranceles únicamente a China, porque sería discriminación. Entonces todos los países que exporten a Estados Unidos esa categoría de bienes van a tener que pagar un arancel mayor. Entonces hay otros países que se van a ver perjudicados. Entonces dentro de esta categoría es que, por ejemplo, India se vio perjudicado porque exportaba, por ejemplo, textiles a Estados Unidos, y como Estados Unidos puso aranceles más altos a los textiles para perjudicar a China, también termina repercutiendo en India. Entonces, en consecuencia, China aumenta los aranceles, por ejemplo, a los frutos secos, ¿ya? Entonces Estados Unidos vende maní. Entonces, como hay mayores aranceles en China, lo que termina pasando en ese caso es que también repercute la exportación de otros países que venden frutos secos. Ejemplo, las castañas de cajú, que también se hacen en la India, o las nueces chilenas. Entonces, India, en contrarrespuesta, también aumenta aranceles. Entonces, se dan cuenta que es una guerra de nunca acabar. Entonces, los aranceles es una herramienta que se utiliza en las guerras comerciales. No todas las guerras requieren armas, pero todas las guerras lo que terminan como objetivo final es que el enemigo se rinda, ¿ya? Y finalmente uno ganar el petitorio que tenía de un comienzo. Otra de las medidas de protección son las restricciones cuantitativas. Por ejemplo, además de los aranceles, tenemos lo que son las cuotas, es decir, una cantidad máxima de bienes que pueden ingresar a una economía. O tenemos, por ejemplo, las restricciones que son barreras no aranceleras, como las fitosanitarias, o en el caso del bloqueo económico que hay hacia Cuba, es que en realidad ningún país, en realidad ninguna economía o empresa puede llevar bienes a Cuba mientras que estén recibiendo de alguna forma ayuda de Estados Unidos, o esa empresa le pertenezca a algún dueño estadounidense, aunque sea la participación mínima, ya, porque tendría consecuencias entonces económicas desde el punto de vista de Estados Unidos. Entonces tenemos otras barreras también. Y está el sistema de los subsidios, que sería el dumping, que una empresa un Estado financia una empresa nacional para que esa empresa termine exportando. ¿Qué es lo que termina pasando en ese punto? Es que esa empresa termina exportando, pero a un precio menor
del que de verdad le hubiese costado producir esa empresa. ¿Por qué? Porque el Estado lo subsidió. Y ahí entonces tenemos otro conflicto. Estados Unidos acusó a China de subsidiar producción nacional y por lo tanto por eso los productos chinos son tan baratos a nivel mundial y por lo tanto perjudica a industrias nacionales que no pueden competir con esos precios. Eso también ha ocurrido en otro tipo de categoría, por ejemplo en Japón pasó algo similar. ¿Qué otra variable vamos a tener a nivel internacional que van a repercutir? En la producción de bienes y servicios, que sería la frontera universal de producción, en las ventajas comparativas y en los flujos circulares, que son los tres modelos que vimos, son las políticas migratorias. La política migratoria, recuerden que finalmente regula el flujo de la mano de obra a nivel internacional. A nivel internacional tenemos dos grandes enfoques. El derecho humano, que es todos los seres humanos tenemos derecho a movilizarnos porque va en nuestra naturaleza humana, pero también está la variable económica y de seguridad, que son por ejemplo las que priman en Chile. Acá los inmigrantes son bienvenidos siempre que no tengan antecedentes penales y además vengan a aportar al sistema desde el punto de vista económico porque son profesionales. Pero si alguna persona no tiene un título profesional y viene de obrero, sabes que la verdad de las cosas, quédate en tu país. Esa es la posición de Chile. Pero en el caso de Argentina tenemos un enfoque de derechos humanos. Segundo son la política cambiaria, el tipo de cambio en el caso de Chile que se llama flotación sucia. La moneda sube y baja, pero cuando pasa ciertas bandas el Banco Central interviene. Pero aquí también donde tenemos un conflicto. Nuevamente a Japón o a China se le ha acusado de que manipulan su moneda para parecer que sus bienes son más baratos. Entonces el yen, en el caso de esta economía, el país lo que te ha terminado haciendo es depreciando su moneda para que después cuando el país quiera exportar aparente que es más económico al resto del resto del mundo. Entonces con eso perjudica a otras economías porque viene un bien más barato a esa economía y las empresas de ese país no pueden competir. La política monetaria, que es la tasa de interés o la tasa de encaje, también genera conflicto. Estados Unidos, finalmente, que es la economía más grande, la tasa de interés que tenga este país va a repercutir en las inversiones internacionales que se hagan en otros países. Si Estados Unidos pone una tasa de interés muy baja, lo que hacen los inversionistas de Estados Unidos, toman dinero prestado en Estados Unidos y lo invierten en otra economía. Pero si aumenta la tasa de interés en Estados Unidos, estos inversionistas retiran el dinero de esta otra economía y se lo llevan a Estados Unidos. Entonces, ¿qué termina pasando? Que hay economías más pobres que finalmente dependen de estos flujos internacionales de capital y por lo tanto su desarrollo siempre va a ser postergado dependiendo de la tasa de interés que ponga Estados Unidos. Y lo último es la política de capitales, ya movimiento de capital que puede ser libre o no. En el caso de Argentina, por ejemplo, está muy restringido cuánto dinero puede entrar o salir, pero en el caso de Chile es más libre, pero también tenemos mayor cantidad de inversionistas. Ahora, la otra cara de todas estas restricciones son los acuerdos comerciales, que los países se quieran integrar y se pueden integrar por ejemplo, por características geográficas, porque un país está al lado de otro, por características históricas, por características culturales o económicas. Y pueden ser de carácter bilateral o multilateral. Entonces, en Estados Unidos, nuevamente, que uno de los grandes siempre, Estados Unidos piensen que uno de los grandes actores a nivel internacional en cualquier conflicto que exista, porque influenció de manera directa a través de armas o militares o económicos. De alguna forma Estados Unidos siempre está metido en estos conflictos. Entonces acá vamos a tener la característica de que actualmente la mayoría de los acuerdos comerciales son más del tipo multilateral. Ya se da poco que un país con otro, sino que ya son grandes bloques. Ahí está el mapa de los acuerdos comerciales de Chile. Se dan cuenta, Chile ya tiene acuerdos comerciales con casi toda Latinoamérica, excepto algunas islas del Caribe o lo que es las Guyanas, Surinam, porque en realidad no todavía son como colonias, son colonias más que todo europeas, más que como países como independientes, con Europa, con parte de Asia y de Oceanía. Pero no tenemos ningún acuerdo con ningún país africano, tampoco tenemos acuerdos con Rusia, por ejemplo, pero eso tiene que ver con características más del tipo política. ¿Por qué no con Rusia? Sin embargo, nosotros traemos petróleo desde Rusia. Entonces hay algo que está fallando. Lo mismo con África, no tenemos ningún acuerdo con África, pero estamos trayendo petróleo de Sudáfrica o de Guinea Ecuatorial. Podríamos tener un acuerdo y por lo tanto ese petróleo entrar a arancel cero a Chile. Entonces estamos perdiendo una oportunidad. Y con lo que es Asia en general, o como se llama el sudeste asiático, ya estamos cerrando más acuerdos, por ejemplo, con Indonesia, que sería estas islas de acá. Ahora, Chile, si se dan cuenta, comercia con el 67% de la población mundial y el 88% del PIB global. Por lo tanto, cualquier cosa que pase en Estados Unidos o en China o en Asia va a repercutir directamente en Chile. Porque nos damos cuenta que además el 95% de nuestro comercio exterior va o viene de estos países.